¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y darles la bienvenida a otro programa más de esta temporada 8, temporada que como saben hemos denominado la temporada dorada porque además de estar celebrando nuestro segundo aniversario, estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos con trayectorias por demás sólidas, reconocidas y destacadas, y hoy no es la excepción. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Y bueno, recuerden que tenemos presencia en Spotify, donde están todos y cada uno de los programas, y estamos también en TikTok. Y bueno, no olviden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com/C/entrevistas Omar. Y bueno, escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. Recordarles que además de tener una conversación con nuestros invitados, la idea es tenerla también con ustedes. Y bueno, recordarles también que es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, como decimos siempre, ¿por qué no reflexionar en torno a ello? Y bueno, hoy tenemos un gran programa, un invitado de lujo, y bueno, les recomiendo que se queden porque vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a hablar de humor, de pantomima, de arquitectura, de dibujo, de estilo, de historietas, de oportunidades, de la revista Mad, de viajes, de Gru, de cómics, de la fama y de mucho más. Y quiero dar la bienvenida al maestro Sergio Aragonés. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Omar, gracias. Hola, familia, Sí. ahí. Saludos. Saludos a todos y de verdad muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Mauricio Herrera, tu gran amigo, y a Luana, su esposa, que fueron los que nos pusieron en contacto. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a ti, de verdad, por aceptar esta invitación a este programa de la temporada dorada, donde estamos, como decía yo, rindiendo homenaje a personalidades con trayectorias, pues como la tuya. Así es que vamos a platicar de ello. Vamos a platicar de muchas cosas, como decía, y yo quería, primero que nada, preguntarte, en este año se están cumpliendo 60 años de tu primera publicación. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de cómo llegas a MAD, pero en este año justamente se está cumpliendo 60 años de que se publicó tus primeros dibujos ahí. Yo quería preguntarte, ¿cuándo fue que tuviste en tus manos la primera revista Mad como lector? Más que lector, ver, porque no hablaba yo nada de inglés, pero Bueno, y llegaron en inglés aquí, ¿verdad? En los años, cuando estaba yo ya en 55 ha de haber sido, porque en 50, antes era un cómic, y el cómic, como cómic, no llegaba a México. Entonces, cuando llegó, me acuerdo que lo vi en el puesto de periódicos del Hotel Genève, que tenía revistas extranjeras y cómics y eso. Lo vi y no lo pude creer, los dibujos eran sensacionales, era algo que nunca había yo visto en una revista de humor de esa manera, porque sí, claro, yo nunca fui lector de cómics per se, era más que me gustaban chistes, eran el chiste, el humor, y el humor sin palabras era el que más me gustaba porque lo entendía muy bien. Claro. Cuando vi el MAD me quedé completamente sorprendido de que se podía dibujar en humor de ese estilo. Fue algo que nunca había yo visto en ningún sitio. Pero no hablaba nada de inglés, entonces iba yo a los colegas en la escuela y les decía, ¿qué pueden traducir? Y al principio decían, claro, mi inglés es muy bueno, y no entendía ni madre porque todo el inglés de MAD no es el que habían aprendido en la escuela. Claro. Y entonces después, cada vez que me veían con el MAD salían corriendo para que no les pidiera que tradujesen. Pero no le entendías, pero los dibujos te llamaban mucho la atención, ¿no? Me llamaba la atención y buscaba yo el entender, porque alguna de las películas ya había visto, entonces veía yo que era una sátira, y fascinado por la revista, pero más por el sentido del... Y luego ya cuando conocí de la escuela, que en aquella época en la universidad, era donde te hacías de amigos, si estudiabas arquitectura, claro, y te gustaban no solo la arquitectura, si te gustaba el teatro o el cine o inclusive política, siempre ibas, claro, a otros sitios donde encontrabas
gente a la que podías comunicar. Entonces, para mí, letras era muy importante porque eran todos escritores. Ahí fue donde conocí a Gustavo Sáenz, a Carlos Monsiváis, a cantidad de gente. Ajá. Alberto Dalal, que mucha gente no lo mira. conoce, pero es un gran escritor sobre música y sobre todo. Sí. Fue un patísimo mío desde la preparatoria. Mira, o sea, platicamos de él con Mauricio, justamente, fíjate. Ah, ¿con Alberto? Ah, sí, claro. No, claro. con Mauricio estábamos hablando de Dayal, ¿sí? Sí, no, Dalal fue un gran amigo y compañero y lo llevó a una carrera completamente diferente a la que él había estudiado, ¿no? Que era la danza y el baile, la música. Sí. Pero era increíblemente inteligente, o es, me imagino. Sí. Hemos tenido contacto desde hace muchos años. Pero oye, el hecho... sé que justamente, pues al ver la revista Mad, se les ocurre a ti y a algunos de tus amigos, que mira, aquí están algunos, Gustavo Sáenz, Héctor Ortega, Nacho Méndez, falta aquí Rius, que me decías que también estuvo, hicieron una historieta, bueno, una revista parecida a Mad, ¿no? Bueno, casi copiando al Mad, pero a nuestro estilo. Y lo que pasó es que queríamos hacerlo porque también Gustavo y Nacho y Rius, Eduardo, conocían muy bien el Mad. Entonces era más hacer un estilo. Pero ya entonces yo ya había publicado en el Mañana y ya éramos todos muy adeptos. Inclusive Gustavo había dirigido revistas y eso. Y Nacho hacía traducciones. Era tan bueno su inglés que él trabajaba para las compañías de cómics y era de los que traducía los cómics de inglés al español. O sea, también estaba muy metido en la cosa del cómic. Claro. Y Héctor Ortega, como actor y amigo, pues sí publicó. Es más, por fin, hablando contigo antes, encontré el número 1 de la revista. ¿Cómo crees? No me digas, déjame quitar esto. A ver. Este es el número. Si supiera cómo manejar la computadora, hubiera está bien. hacerlo. Y no tenía título. El título era Esta mano, que cada número íbamos a cambiar la posición. Primero era así, luego iba a ser así, luego iba a ser cosas diferentes, ¿no? Entonces, para que se llamara La Mano. Pero la revista era, ¿verdad? Lo decimos. Wow. Y en la primera portada está Héctor Ortega. Así. Mira, que se supone que estaba así, ¿no? Ajá. Pero, así. Y está, los créditos son gente que han triunfado en diferentes, por ejemplo, este es uno de los anuncios al estilo de Mad, ¿no? Burlándose de la psicola. ¿Y ese quién lo hizo? Ese lo dibujó Balmori, que era un estudiante de arquitectura también, amigo de nosotros. Y a él sí le gustaba el dibujo más serio. Ajá. Y en los créditos, no sé si son estos, pero teníamos chistes de la editorial hasta el final. No me acuerdo de esto. Así. Decían, el reparto de la revista era el Barbón, yo tenía barba en aquella época, Sergio Aragonés, el estúpido, Gustavo Sáenz, el coordinador, Ron Chit, el publicista, Héctor Ortega, el informal, Jorge Ballester, el chofer, Harry, la secretaria, Elsa Díaz, el de los refrescos, Abelino, amigo primero, Antonio Balmori, amigo tercero, Francisco Vidal, amigo cuarto, Genaro Enríquez, actuación especial de Ríos y Fernando Burgos, Raúl Hernández, Nacho Méndez, música de Nacho Méndez, laboratorio, Pepe y Alberto. O sea, era un reparto en lo absurdo, ¿no? Pero lo más chistoso es que todos, al saber que íbamos a hacer una revista, todos querían publicar. Oye, yo quiero publicar contigo, me gusta el mar. Y entonces creamos a un señor que lo llamábamos el pagano, que quiere decir págano, que no pagaba, pero Francisco Blanco, que era el publisher, el editor. Entonces todo lo teníamos que consultar con él, que no era cierto, pero y decíamos, sí, pero nos gustaría tenerte, pero tiene que hablar con ese señor que es el que acepta o no acepta. Y lo dice, no, lo siento, dijo que no. De problemas, pero sí lo hicimos, fue en el año 60 que lo hicimos. Mira. Dice, salió en agosto del 60.
Ok. No, ya no me había imagino cómo se divirtieron, ¿no? Haciéndola. Cantidades. Y había dibujos horrorosos. En una época que se podían hacer cosas así. Oye, ¿y los tuyos? ¿Cuáles eran? Hay ahí alguno Sí, tuyo, sí, obviamente. sí, hay de todo. Por ejemplo, aquí tenemos inclusive cómo se hizo la portada, diciendo que Mira. habíamos colgado a Héctor de un techo para poder sacar eso. Pero lo que hicimos fue colgarlo de la espalda mía y acabar con la foto así, rápido. Pero bien chistoso. Oye, Luego, fue solamente un número, ¿verdad? Que hicieron. sí, no. Este fue un artículo como los que hacen en MAD, Ah, sí. que era un señor que iba al cine y explicaba qué tipo de película, de acuerdo con la gente que estaba en la Sí, audiencia. claro. Ese lo dibujé yo. Y esto creo que Balmori, lo dibujé yo, que era una publicidad también. Mira. Ah, claro, pues ya con tu Con, estilo. Sí. Y este era de Rius, esta página, de un torero. Mira. No, bueno. De la época. Uf. Y es para coleccionistas y para museo ese. Y luego eran las versiones, que esta no me acuerdo quién la dibujó. No se filmó. Pero era sobre las sátiras que hacían MAD, como que de Walt Disney, ¿no? Era la familia Burrón vista por Walt Disney. No, bueno. No, el crossover. El crossover. Este fue un dibujo mío de Atrapados por el Censo. Y ya empezaba yo a hacer cantidad de monitos todos juntos. Mira. Sobre los personajes de los cómics, sí. Atrapados por el Censo. Entonces eran los censos mexicanos aplicados a los personajes de cómics. Ok. Y el turista, lo dibujé yo también. Era burlándonos de los turistas americanos. Pero esta es otra de Rius. Mira. No, bueno, qué documento. Oye, ¿por qué fue solamente un número? Bueno, porque el editor, el publisher, es otra mía también. No había visto esto en muchos años. Por ejemplo, eran nuevas canciones de Cri Cri, pero en lugar eran los tres cerditos, pero con palabras, ya con poemas muy diferentes. Por ejemplo, tres rebelditos se van de parranda, sus cadenitas los tres llevarán, y sus cigarritos de marihuana, en un momento los tres fumarán. Era una sátira sobre la época, ¿no? De los tres cochinitos. Sí, claro. Lo que pasó es que el editor era el publisher, el editor de la revista Lucha, Box y Lucha. Ah, ok. Entonces salió el número y el distribuidor los puso junto a las revistas de Lucha y Box. Okay. No entienden nada de humor o de nada, entonces regresaron todas las revistas y dicen, no, ya no va a ser más. Y le dije, pero es que no estaba distribuida en el sitio correcto, porque la gente que compra revistas de Lucha y Box no va a comprar el humor, pues claro. no tan satírico, satírico, algún estilo no muy usado en México en aquella época. Entonces, todos los que trabajamos para la revista, todos los que la hicimos, nos fuimos a la universidad, cada uno con un paquete de 100 o 200, y las vendimos independientemente. Yo estaba vendiéndolos en arquitectura, los de ciencias en ciencias, cada uno en diferentes, ahí en la CEU, en la universidad. Los vendimos todos, 1000 ejemplares en un día. Fíjate. Todos. Porque no costaba mucho dinero tampoco, costaba, creo, 2 pesos. 2 pesos. En aquella época son 2 pesos. Y se vendieron todos. Y cuando llegamos, aquí está el dinero, nos da nuestra parte, ¿no? Claro. Entonces me dice, no, pero no puedo, tienen que conseguir boceadores que vayan nada más a venderla independientemente. Y ahí murió. Fíjate. Qué lástima, pero bueno. Y es la única que tengo. Fíjate. No, bueno, lo que vale esa revista. Oye, yo estaba justamente, ahorita que hablas,
de pues que estabas como lector o como viendo las caricaturas, yo reflexionaba un poco pues cómo influyó la revista Mad en muchos de nosotros, porque parece algo irrelevante, pero no lo fue. La revista creo que te enseñaba muchas cosas, aunque era de humor, pero era sarcástico, pero además como que te enseñaba un punto de vista diferente, como que te enseñaba a dudar de algunas cosas y obviamente también a tener humor, ¿no? Pero yo reflexionaba hace algunos meses de las influencias que he tenido en mi vida y una de ellas era Mad y creo que para muchos, pues Sí. fue ver otro punto de vista, no conformarte con uno solo, sino buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto, Sergio? No, no, es que lo que pasó con el MAD también, que fui aprendiéndolo poco a poco, era que tenía los mismos escritores y los mismos dibujantes. Entonces la gente se sentía muy familiar con la revista. Es cierto. Tenía un grupo que eran siempre los mismos y tenían a sus predilectos. Por ejemplo, yo el primero que miraba era a Don Martin, ¿no? Ah, claro. Porque me encantaban sus locuras, y a Antonio Proías con El Espía, porque yo ya conocía su obra, que en México habíamos conocido al Hombre Siniestro en las revistas que llegaban de Cuba. De Cuba, ¿verdad? Él era La buscas. muy conocido en Cuba. Sí, 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 en toda Latinoamérica. Y lo que pasa es que fue como un libro de enseñanza de humor. Era sátira, era humor y era una crítica. Exacto. Pareja. No Sí. era una política especial de que fueran con el otro. Era general. Y de ahí nacieron todos los que empezaron a hacer televisión de humor, eran lectores o escritores del MAD. Fue un estilo completamente nuevo. Cuando Harvey Kurtzman la empezó a hacer algo que no existía en el sentido del humor. Y para nosotros, o yo, era el ver que cuando empecé, yo en México tenía un problema, y esto va a los demás, que el estilo de humor mío no era muy conocido en México. Había el humor político, que era el que existía más que todo, que Rius lo hacía, pero el humor que llamamos el humor blanco no se manejaba. De tiras cómicas había una, Chicharrín y el Sargento Pistolas, que era el único tira mexicana, ¿no? Lo demás era o el teatro, pero no había una cosa de humor no político. No político. Entonces, como yo tenía una página en la revista Mañana, semanal. Cuando estaba en la preparatoria, empecé a vender cartones, bueno, que no los vendí yo, hacía yo el periódico Mural. Ahorita vamos a platicar de eso. Déjame, quiero tomar tu historia. ¿Perdón? Déjame llegar a MAD y ese ya. Vas. Órale. Sí, porque fue el por qué. Yo me tuve que ir a los Estados Unidos porque no vendía. En México no había nada. Y ya al conocer el MAD dije, pues me voy a trabajar allá, porque yo veía que todos los chistes en el jajá y todo eso eran chistes comprados de sindicatos americanos. Mira. Entonces dije, pues yo me voy allá. Y vendí todo lo que tenía de mi estudio y eso, tomé el camión y me fui a Nueva York. Te fuiste para allá, ¿verdad? Pero a todos lados que fui, no me lo compraba porque era un humor sin palabras y eso no se manejaba en Estados Unidos. Claro. Porque cuando hacían un chiste mudo ponían sin palabras, without words. Y yo dije, pues ya no voy a pasar. Entonces fue cuando fui a MAD. Ok, ¿cuál fue la pregunta tuya que antes? No. Era un poquito eso, reflexionar en torno a MAD, pero quería retomar tu historia justamente cuando te vas a Nueva York. Y bueno, empiezas ahí a recorrer. Entiendo que publicaste algunas cosas antes de ir a MAD. Algunas. Sí, ¿verdad? Creo que en estas revistas. Ya. Llegaba yo ahí y les gustaba el dibujo porque era un dibujo más moderno, ¿no? Y me decían, pagaban como $5 o $3 por cartón. Era el peor mercado para humoristas, porque ya los sindicatos en Estados Unidos van manejando por calidad de revista. Primero, los sindicatos mandan al top, ¿no? Tú vendes directamente
es un proceso. Cuando haces el dibujo de chiste, se vendía todos los miércoles en Nueva York, que eso lo aprendí de varios dibujantes que conocía allá en México, en Estados Unidos. Me decían, no, aquí se vende. Fue él, ¿no? Mort Gerber fue el primer amigo que conocí en Estados Unidos, en una fiesta, acababa yo de llegar, no hablaba ni una palabra de inglés, nada, y Mort acababa de llegar de México, había pasado un tiempo viviendo en México. Y llegó, y cuando se enteró de que yo venía de México y tenía, I love Mexico, me encanta México, y me pasó, y me decía, ¿qué haces tú? Le digo, pues soy dibujante de cómics, yo también. Y nos hicimos muy amigos, y él me dijo que era bastante difícil, pero que se tenía que ir los miércoles a las revistas. Entonces lo que hacías es, en un portafolio, metías 10 dibujos y ibas a las revistas que pagaban mejor, y dejabas ese sobre. Al siguiente miércoles recogías ese sobre, veías si habías hecho alguna venta, y si la venta estaba ahí, decía, mejore este sketch, o nos gusta el sketch. Y entonces quitabas los otros, ponías los nuevos, que eran como 10 o 15, y estos otros iban a otra revista, y así ibas enseñando a cada revista. Mira. Y al final del miércoles, todos nos juntábamos en un bar a tomar una cerveza y hablar de lo que había pasado, que fue cuando conocí a muchos de los dibujantes de cómics, no de cómics, pero de cartones, ¿no? Y entonces yo me dije, si van los miércoles, voy a ir el martes, porque así somos en México. Entonces yo fui los martes. Me salió lo mexicano. Me salió, fui los martes, el primer martes llegué y digo, soy de México, acabo de llegar. Pues pásele. Y así pude ver a todos y conocer a los editores de revistas en persona. Porque todo el mundo que es mexicano, a ver, y me decían que esos tipos de humor no iba con ellos, o sí les gustaba, pero que les gustaban los chistes con palabras. Y poco a poco todos iban diciendo, esto está muy, tiene que irse al MAD. Y yo decía, coño, en el MAD son demasiado buenos, mano, y no hacen lo que yo hago. Claro. Pero lo dijeron tantas veces que al final ya diciendo, bueno, pues ya no la voy a hacer aquí en Estados Unidos, porque las revistas como las que acabas de enseñar, una de ellas, Army Gagans Doll, me daban chistes viejos que tenían ya de los años 40 y me decían, dibújelos al estilo moderno. Y me daban $3 o $4. Y ahí yo los llevaba a donde me estaba quedando y empezaba a dibujarlos al estilo moderno, el mismo chiste, para poder ganar algo de dinero, porque no tenía nada. Claro. Pero poco a poco te vas dando cuenta que eso no es lo tuyo. ¿Ves? Es más, cuando fui a Esquire, me quisieron comprar 2. Me encanta este y este. Yo feliz, era mi primera venta a una super revista, el Esquire. Y el editor dice, este se lo vamos a dar a fulano de tal y este a fulano de tal para que los dibuje. ¿Cómo crees? Yo dije, ¿cómo? No, yo vendo, es uno, yo hago el dibujo. De inglés era pésimo, no lo hablaba yo. No. I draw. My joke, ¿no? No, estamos comprando la idea para dársela a nuestros dibujantes. No sé. Y no los vendí porque yo no sabía. Y cuando vi a mis cuates les decía, el Squire quería las ideas. Eso es lo que hacemos todos. Pendejo, te tienes que hacer esto, ¿no? Y vas aprendiendo cosas mientras tratas. Claro. Pero llegó el punto en que tuve que ir a MAD, ¿no? Por ya de desesperación. Y ya, llegué a MAD. De hecho, había sido con un agente, ¿no? Y el agente. Un agente, sí. Nunca se me olvidó el nombre, pero llegó y llegué a su oficina, olía a tabaco y alcohol, así era de esos. Y llega y me dice, este humor sin palabras no se vende acá, se vende en Europa. Aquí esto no va a dar. Dice, mejor váyase, regrésese a México, porque de aquí ya esto no lo podemos manejar. No, bueno. Y entonces me acuerdo sentado en la escalera llorando, ¿no? Porque ya era la primera vez que me decían en mi cara que me fuera, ¿no? Que me ahí sentado yo, solito en la escalera, con una tristeza. Y de ahí me fui a MAD, porque dije, si ya me voy a ir, por lo menos puedo conocer a alguien de MAD, ¿no? Claro. Y fui, y la secretaria me dice, yes, what can I do for you? Y no se me ocurrió nada, y dije, Antonio Proías, que es el que está ahí en la imagen, que es el dibujante espía, y me dijo, un momento, just a minute. Y sale Antonio. Le digo, soy Sergio Aragonés de México.
mi hermano me abrazó y todo. ¿Eres dibujante? Sí, estoy tratando. Va, sí. Y nos pusimos a platicar todo en español. Mira. Y me sentí tan fantástico de que un colega de que yo conocía, que era maestro Claro. de todos, y yo con él hablando como si yo fuera de verdad su hermano. Entonces salió uno de los editores, que era Jerry DeFuccio, y Antonio va y me presenta como su hermano. My brother from Mexico, my brother. Y entonces me llamaban Proías. A ver, también dibujante, a ver lo que tiene. Y yo les decía, no, aragonés, y no entendían qué es aragonés, no se les hacía. Pero ya le dije, I'm a cartoonist, México, y los vio y dijo, un momento se fue, y entraron, y Antonio me estaba hablando y todo, y yo nomás escuchando qué estaba pasando con mis dibujos. Y salió el editor, que era, se me fue el nombre, después de 60 años de Bill Gates. Al Feldstein, que era el editor. Me dice, mire, tiene aquí muchos dibujos de astronautas, le podemos comprar varios y podemos hacer 2 páginas. Y estos chistes que tiene acá son buenos para hacer unas portadas. Y me compraron ideas para portadas y para el artículo de Mad sobre los astronautas. Y el editor me dijo, oye, está muy bien esto, ¿por qué no hace otro artículo? Y le dije yo, ¿cuál? Y dice, pues mira, tienes aquí 2 o 3 chistes de motociclistas, de policías en motocicleta. Hazte un artículo sobre policías de motocicleta. Me fui, me estaba yo quedando en un sitio que era un hotel de mala muerte, donde van señoras nada más por un día, ¿no? Y me pasé toda la noche chambeando, y al día siguiente me fui a la oficina de Mad. Y ahí estaba yo cuando ellos llegaron y me dijeron, ¿sí? ¿Se te olvidó algo o qué? Le dije, no, aquí está el artículo que me dijo. No lo pudieron creer porque era el día siguiente, ¿no? Y eran 26 o más chistes sobre motocicletas. Y me lo compraron inmediatamente. Y ahí fue el principio, porque más ideas para las portadas y todo, entonces ya fue estar de planta. Ya no tuve chance nunca de volver a otra revista porque ya las tenía yo. Ya estaba chambeando para el más. Fíjate, desde el primer momento. Esa es mi portada. Tu primera portada, que fue idea tuya. Sí. Y tengo hay un libro que se llama Mad Covers, las portadas de Mad. Y además del staff, yo soy el que tengo más ideas publicadas. ¿Sí? Para portada. Sí. Mira, pues esta fue la primera. Esta fue la primera, y la segunda y la tercera. Exacto. Mira, aquí está, creo que la segunda. Déjame ver si es esta. Bueno, aquí tengo tu... Y en ese primero aparecen ya tus marginales, ¿no? Sí. También. Que aquí están, mira, aquí están los primeros que aparecieron. Mira, ahí están. Sí. ¿Cómo y eso fue lo de los marginales? Platícanos. Porque me dijeron ya cuando estaba yo publicando que ya tenían demasiado material, que ya me podía ir a México por un par de años, ¿no? Ya tenían suficiente material. Y dije, no, yo aquí me quedo. Y lo que pasó, todos los más en aquella época, no tengo ninguno aquí, había unos textos donde están ahora los marginales. Y yo, aprendiendo inglés, le preguntaba a Jerry, ¿qué quiere decir esto? Y me decía, ¿viste la película fulana de tal? Y le decía yo, no, pues no lo vas a entender. O leías este libro, ¿conoces este libro? O esta obra de teatro. Y yo decía, no, pues no vas a entender este pun, este juego de palabras. Entonces me ocurrió, ¿por qué no hacer chistes que todo el mundo entendiera? Que era lo que hacía yo. Claro. Entonces cogí una revista, los dibujé al tamaño y los pegué encima de los títulos, de los letreritos que tenían. Lo corté, lo dibujé así con mi pluma delgada y los fui pegando en el tope y se los presenté al editor y no entendía para qué le traía yo esa revista. What's in it? Look, les decía yo, look. Y buscaba y no los veía porque no estaban acostumbrados. Decía, claro. What do you want? ¿Qué quieres? Look. Y ya los vieron y llamaron a los otros editores. Yo me salí para que pudieran hablar y me dijeron, that's very good.
we'll tell you for the next issue. That's a very good idea. Primero, muy contentos porque cada vez tenían que hacer cita todos los editoriales para pensar textos para poner las palabras y no, nadie les pagaba por eso. Entonces, era parte de la cosa editorial. Entonces, felices de que no tenían que escribirlos. Claro. Y gustó, y me quedé haciéndolos. Fíjate. Y hasta ahorita, desde que empecé con ellos hasta que acabó, solo falté un número. De publicar. 60 años, solo faltaste un número. Porque estaba en Europa y no calculé el tiempo de... No llegó. No llegó. Pero es el único número, no me acuerdo cuál es, pero solo fallé un número de publicar. En el MAD. Mira, aquí están los chistes de la primera... La primera cosa que vendí. Ellos los escogieron, ya estaban dibujados en México. Y ya los vieron hechos, ya estaban dibujados y los compraron. Oye, ellos pagaban bastante bien, ¿no? En aquella época pagaban, cuando muchos de los cartones pagaban $5. A mí me pagaban en esa época a todos ellos $50 por dibujo y $50 por script. Para mí cada página eran $100 de los años 60, imagínate. Ah, claro, porque ellos lo manejan el escritor y el artista, ¿verdad? Artista, entonces yo era escritor-artista, que éramos Dave Berg, Al Jaffe, Proías, Don Martin y yo. O sea, hacíamos doble. O sea, doble trabajo. Fue muy bien, muy bien. Llegó un momento en que hicimos los libros de bolsillo, que era material nuevo. Los de los otros 5 era material no publicado en nada. Entonces los derechos autores son nuestros. Se vendieron, pero de maravilla. El primero que vendió más fue Al Jaffe. Cuando vendió su primer millón, llegó con su playera que decía, ya les vendí 1 millón. Es solo $1 million. Y fue el primero que lo hizo, y luego el Viva Mad se vendió también más de 1 millón de copias. Mira. Oye, te quiero mostrar un par de videos. Ahorita que estabas hablando pues de la revista de los editores, te voy a mostrar un video, a ver qué te recuerda. Mío. The satirical magazine is in its 31st year, and we were after an interview with Mad's publisher, William Gaines. Hey, your boss. Somewhat of an ogre, we had better luck with Mad's editor, Al Feldstein. Both Al and Bill have been with Mad from the beginning. You know, as long as the world is going along and crazy things are happening and insanity is present, we're going to react. Surprisingly, Al is one of only 7 salaried staffers at America's most loved Yuck magazine. He does really great stuff. So esa portada es freelance writers and artists like Don Martin, Tom Koch, Jack Davis, Angelo Torres, and Larry Siegel, the usual gang of idiots, are freelancers. They live and smirk right alongside their 1.25 million readers. The reader is feeling put upon by something, and Mad says, hey guys, you're being put upon by this. And I say, yeah, that's right. They're doing that. Boy, that's right. Pues ahí está, Al Feldstein. Sí, ya el editor, los 2 editores que empezaron conmigo ya estaban afuera, ya había pasado más de quizás 20 años. Ya era los nuevos, que era John Ficarra, que sustituyó a Nick Meglin, que cuando se retiró la revista, pues ya acabaron ellos también. Mira, te voy a mostrar otro video para que... Y ahorita nos platicas de Al y de Bill. Claro. Mira. We don't really know why it works. It's just been working for 35 years. And we try not to analyze it because we may blow it. Bill Gaines is hardly anyone's idea of a publishing mogul. The magazine works because of, or in spite of, his eccentricities. Beyond the madness, there is a method. Or perhaps just old-fashioned integrity. He won't take advertising. We long ago decided that we can't make fun of Pepsi-Cola and take money from Coca-Cola. That kind of thing. Could we do it the other way? That's a good thing. Did you ever think about that? Think, Bill, think. But he's turned down potential millions by refusing to license the toys, cartoons, T-shirts, and other spin-offs so common in the kid marketplace. I just think that sucking every buck out of a product with merchandising
is not necessarily the way to go, and MAD doesn't do it. Pues ahí está, Bill Gates. Era bien abusado en los negocios. Fíjate que cuando la gente quería hacer mercancía de MAD, ¿no? Merchandise, toda la gente siempre le mandaban una carta y decía, él les contestaba, le querían que ellos daban un porcentaje de las ventas, ¿no? Okay. Porque eran dueños, como en todos lados. Y él decía, no, yo quiero el porcentaje del producto manufacturado. Okay. Si ustedes hacen 1000 corbatas, mis regalías es de 1000 corbatas, no de las 10 que van a vender. Y era la única manera de que la gente podía hacer negocios con él. Entonces ponían bien, bueno, no vamos a pedir de 1000, vamos a 500. ¿Ves? Pero él recibía su porcentaje de las piezas manufacturadas cuando hacía negocios. Por eso no había muchos, porque decían, hijo, y si no vendo nada, tengo que pagarle a este señor los 1000 que voy a hacer, ¿no? Era bien increíble, inteligente. Es como un tío cuyo que quieres mucho, pero está loco. Cuando hablas de negocios y te ponías desesperado, ¿no? De ventas. Y sí, era todo un personaje, ¿verdad? Sí. Yo lo quería mucho porque fue uno de los primeros que me entendió muy bien y me aceptó y me ayudó en todo. Es más, cuando hacía viajes de negocios con los editores, que iba, por ejemplo, cuando se iba a España o a Portugal o a Francia y todo eso, me llevaba como traductor con él. Ok. Para ayudarlo para el negocio, sí. Bueno, mi idioma fue el francés, porque de España a México tuve 4 años en Francia. Entonces fue el primer idioma. O sea, yo lo ayudaba con eso, con todo. Fíjate. Con muchas cosas. Oye, y ahorita que veíamos las oficinas de MAD, ¿tú viviste literalmente ahí? Sí. Platícanos, ¿cómo fue eso? Pues que sabían que no tenía yo dónde quedarme, no estaba casado, no tenía yo un sitio fijo. Y al principio, me dijeron, ¿dónde estás quedando? Y cuando les dije, no te puedes quedar allí, era un hotel de mala muerte, así. Y es peligroso, no. Dice, y Jerry, que era una gran persona, me dice, mira, te puedes quedar aquí si quieres en la noche trabajando. Y había sofás, había cafetería, había la máquina del café y de refrigerador y baño. Entonces te puedes quedar, pero voy a poner la alarma, o sea que no vais a abrir la puerta porque va a sonar la alarma. Entonces me quedaba yo encerrado en la oficina, estudiando el MAD, abriendo los cajones y viendo la obra de todo el mundo, y viendo los originales y poniéndolos y aprendiendo inglés, leyendo los más viejos y viendo todo. Qué maravilla, ¿no? Me quedaba dormía en el sofá de Bill porque era el más cómodo de todos, pero, o sea, y luego ya dormía yo un rato y ya cuando venían a abrir, que Jerry era el que abría, me abría y yo ya salía, ya me iba yo a buscar. O sea, me estaba quedando también en los días en un café, se llama el Café Flamenco, era el café. Que cantabas, creo, ¿no? Recitaba. Fue muy curioso. La primera noche en Nueva York me dormí en una banca. ¿En serio? Sí, con el abrigo y mi portafolio. Nadie me robó nada, nadie me molestó, nada. La segunda noche, que lo que hacía yo es ir a la estación del camión, caminando, corriendo casi, para poner dinero en donde tenía yo la maleta. Ok. Y me iba yo ya, la maleta era 24 horas que podías depositar. Dejar. Y un día, el día 2, caminando en el Village, con mi portafolio y mi abrigo, era el verano, llevaba yo un abrigo de invierno. Caminando, pasé por un sitio que se llama el Café Flamenco. Y había un grupo, estaba yo yendo, y estaban pidiendo la malagueña. Y el guitarrista le tocaba la malagueña de Lecuona. No, esa no es la malagueña, y eran mexicanos. Entonces yo me metí y le dije, perdón, pero yo sé cuál es lo que quieren. No, acá. Y entonces agarré la guitarra, que en aquella época tocaba yo un poquito. Nada más. No, pero nada más eran, creo que tenía yo 7 picadas para todo. Okay. Con esas 6 o 7 tocaba todas las canciones mexicanas, porque con eso ya cantabas todo. ¿No? Y entonces
les dije, esta es la que quieren, entonces les canté la malagueña. ¡Yeah! ¡Viva! Y se fueron. Entonces le dije al dueño que si me podía yo quedar a trabajar con ellos, porque pasaban una taza para recoger la lana que el consumidor daba, ¿no? Claro. Y entonces dijo, sí, pero ¿tú sabes canciones españolas? Le dije, no me sé ninguna. Entonces me dijo, no, pues entonces no puedes hacer nada. Le dije, pero sé recitar García Lorca, que es español. Mira. Dije, sí, muy bien. Entonces me presentó el señor Sergio Aragonés. Me presentaron como español, ¿no? Claro. Español, que va a recitar García Lorca, el poeta español. Y el cuate que tocaba la guitarra, que se quedó ahí, tocaba por sevillanas y la madre. Me acompañaba yo, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una mano de mí, pero al estilo así gitano, ¿no? Haciendo. Y me sabía yo 3 poemas, Verde que te quiero verde, o las clásicas, ¿no? Y me las sabía de memoria, pero canté las 3 primeras y volteé al dueño y me dice, síguete. Pues ya no. Y dije, ¿qué hago? Entonces le pregunté si alguien hablaba español y me dijeron que no. Un domingo estando errando se encontraron dos Maceo metiendo manos su fierro como queriendo pelear. Entonces me puse a cantar corridos, recitar corridos como flamenco. ¿No? Año de 1900 muy presente tengo yo en un barrio de Saltillo, Rosita Alvire murió. Entonces la tragaron y pasé todo, ya pasé mi hora, lo que era, y ya pasé mi canasta y me dieron como $6 o $7. Mira, ¿te sirvió? ¿Te sirvió pues, la poesía? Sí. Sí. Oye, déjame leer algo de lo que ya han mandado aquí, comentarios. Dice, maravilloso, dice Constanza Huescar, maravilloso Sergio Aragonés, muchas felicidades, una razón para ver la revista Mad y disfrutar sus libros, sus monstruos clásicos son excelentes, sí. Sole mío dice, saludos al maestro Sergio Aragonés, en los años 70 leía la revista Mad, me divertían mucho los dibujos de Aragonés, es maravilloso conocerlo en esta entrevista, algo que nunca imaginé, yo tampoco, porque es mi ídolo, gracias por esta entrevista. Lisette González, muchas felicidades por todo su talento. Lidia Patricia Cabrera Bárcena, muy interesante su trayectoria, un gran talento, muchas felicidades. Vic Arracadas, saludos a Sergio y Omar, saludos. Janet González, qué historia de vida tan fantástica. No, y todavía falta. Quédense porque todavía falta mucho. Yo quería platicar de lo que decías tú, The Usual Gang of Idiots, que les llamaban a todos los dibujantes y escritores, y yo más que eso, yo los llamaría The Usual Gang of Geniuses, porque sí eran unos genios, bueno, son tú y toda la palomilla de dibujantes, la verdad lo que platicábamos hace rato, la revista era impresionante en calidad de dibujo, en todo lo que hablaban, la crítica, la sátira, eran de verdad unos genios, y yo quería irte mostrando algunos de ellos para que nos platicaras. Mira, aquí está, ni más ni menos que Al Jaffee. Sí, antes de todo, déjame un Bill Gaines, como ganaba dinero, nos invitó a cada uno de los dibujantes y escritores, a los editores, al director artístico y al abogado, al contador, a viajes. Sí. Entonces nosotros, una vez al año, nos invitaba a unos viajes estupendos a Europa, fuimos de safaris a África, fuimos a todo el mundo, a México. Yo lo organicé ese viaje a diferentes sitios del mundo, todo pagado. Ahí estamos en uno de los viajes, en Tahiti. Ajá. En Tahiti. Y ahí están todos. El de la camisa roja es George Woodbridge. Jerry DeFuccio, el que está encima del otro, es Jerry DeFuccio, el amigo editor que me ayudó cantidades. John Putnam encima de él, que es el director artístico. Jack Davis, Lenny Brenner, Al Jaffee, Putnam. Paul Cocker, Gaines, es que Don Martin con las gafas negras al final. El señor aquí con el sombrero enfrente de mí era el contador. Dick Meglin, uno de los editores con la cámara, junto al sombrero. O sea, todo el grupo. Ahí está atrás, mira quién está.
del señor del bigote con el sombrero también, que era ¿Ya viste hasta atrás quién está? Bill Gaines es el jefe. Ajá. Y Don Martin con las gafas negras. Exacto. Oh, sí, eso fue en Tahití. No, y eran unos viajes, era cada año, ¿verdad? Cada año diferentes sitios. Entonces, puedo hablar de cada uno de ellos, ahora que quieres. Son familia, imagínate, y además éramos compañeros de cuarto. Yo fui compañero de cuarto de casi todos. Oye, bueno, esos viajes fueron a Rusia, creo, ¿no? A la URSS. Sí, fueron a... sí. Y aquí en México entiendo que tú lo organizaste, como bien decías, y por ahí les hiciste algunas bromas, ¿no? Sí, muy buenas también. Platícanos la del pulque. Hoy. Fuimos a torear porque había una hacienda donde vas a comer y te enseñan cómo manejar a los toritos, ¿no? Te enseñan y vamos a torear, pero la mayoría se queda sentado ahí comiendo. Claro. Entonces planeé mi viaje, pero antes de llegar a la plaza de toros que estaba cerca de donde estaba lo que era el lago ¿cómo se llama? El lago que se secó. Ya se me olvidó. ¿Texcoco? Texcoco, perdón. Antes de llegar a Texcoco había una pulquería. Y dije, pues lo puedo traer a la pulquería. Y entré y era la clásica pulquería de pueblo. O sea, no de ciudad, pero de pueblo. Había unas mesas, acerrín, un par de borrachitos sentados en las mesas. Y el pulque que servían eran unos de esas grandotas vasos de vidrio que tenían unos, no me acuerdo del nombre ahorita, ¿cómo se llama? Rombo. Enormes así. Entonces se me ocurrió, los voy a traer aquí, pero los voy a bromear. Y les dije, miren, cuando lleguen, vamos a ir a una cantina aquí de México que es clásica y venden un licor estupendo con un sabor maravilloso que se llama pulque. Y es un honor que es celestial, que les va a encantar, van a ver. Y lo primero que tienen que hacer es, en la entrada hay una virgencita encima de la puerta. Entonces son muy católicos y todo lo que tienen que hacer es poner una rodilla en la tierra y santiguarse, porque si no se van a ofender mucho. Y luego cuando entren, tienen que sentarse en la barra, yo ya pedí, les van a servir un poquito de pulque para que lo prueben. Y enfrente de cada uno les pusieron unos tarrotes de ese tamaño, ¿sí, no? Y yo ahí muy serio, ¿no? Y lo vieron y el olor y así, hasta moscas llevaban los tarros, ¿no? O sea, probarlos iban y las caras que estaban poniendo nomás de oler el pulque, si no estás acostumbrado, es terrible. Sí, no, es amargo. No era curado ni nada, era pulque. Entonces, antes de que lo bebieran, yo les dije, es broma, porque todos llegaron y se pusieron de rodillas para santiguarse con la cruz y todo, ¿no? Todos, pero, y todos impresionadísimos, porque nunca habían estado en un sitio así, ¿no? O sea, claro. Casi me tiran las tarros a mí, salí corriendo porque querían matar. Pero fue la broma que les hice, y luego torearon, la pasamos muy bien toreando. Oye, entiendo que en ese viaje conocieron a tus papás, ¿no? Fueron a tu casa o algo así. Sí, mi mamá les cocinó paella valenciana. Mira. Jardín, vivíamos en la Prado Churubusco, teníamos un jardín muy bonito. Y después del toreo, que fue como un lunch, fueron a mi casa a comer ya la paella en la noche, en la tarde. Y mi mamá cocinaba, que yo aprendí de ella, a cocinar la paella, pero afuera, no adentro, sino con fuego, como se hace allá. Okay. Ella era nacida en Valencia, nací allá, y de chico, pues todos a cocinar, ayudándole a poner el fuego, a cuidar, a soplar y a hacer cosas. Mira. Entonces organicé. Gaines era un conocedor de vino. Era de los que lleva, del club de las que prueban vino, o sea, tenía el dinero para comprarse los buenos vinos. Y era muy buen conocedor de vino. Entonces hice un wine testing, una prueba, una cata es la palabra, una cata de vino. Y los meseros, que contraté a 5 de ellos para que sirvieran a todos, eran 20 de todos. Y cada uno, había mesas de 4 en el jardín. Y le preparé toda la mesa con los meseros y las botellas, 3 de cada uno para impresionar. Pero compré los peores vinos que había, ¿no? Porque era bien broma. Y los puse así, todos eran como, no sé, 10 vinos diferentes, ¿no? Okay. Pero cada uno de 3 botellas con su nivel para que fueran escalado y sus copas para todos, así, ¿no?
Y la gente ya sabían cómo hacerlo. Yo les había dicho de hacerlo así, darles al primero el cork, el corcho. Todo, una ceremonia perfecta. Y cuando entraron del camión, entraban directamente a la cata de vino. ¿Ves? Bueno, el primero que entró fue Gaines, que estaba sorprendido de que iba a tener una cata de vino, porque él era lo que más le gustaba. Pues empezó, ¿no? Y lo olió y lo probó y una sonrisa así de gracias. Sí, porque estaban bastante malo el vinito. Y así, y para el tercer vino ya se empezó a reír, pues ya se enteró de que era como broma, ¿no? Y al cuarto lo probó y ¡ja, ja, ja! Se cagaba de risa. Pero toda la familia estaban tan sorprendidos que no sabían de vinos como él sabía. Y todos, ¡ay, rico! Y siguiendo la broma. Luego se sentaron, había yo comprado porrones, esa cosa de vidrio para que quisieran así el vino, de echárselos. Y en cada mesa había 4. Y una de mis fotos predilectas que tengo enmarcada en la otra recámara es Jack Davis, uno de nuestros dibujantes, con un sombrero porque empezó a lloviznar un poquito, cubriendo a mi mamá, que era bajita, chiquitita, ¿no? Me llegaba casi al ombligo, la pobrecita, chiquita. Y Jack Davis es 2 metros así de alto, con el paraguas cubriéndola mientras hacía la paella. No, es una foto que me llena de... Mira, ahí está. Me llena de tristeza los ojos, nomás de... Sí, claro. Y comieron, un poco de... se emborracharon todos, pues en el camión, la pasaron de maravilla, les regalamos los porrones a cada uno para que se llevaran de regalo. Y mi sobrina, la hija de mi hermana, le regaló a cada uno un llavero mexicano de plata con la llave de la casa, diciéndoles, esta es su casa, a cada uno de los escritores. Les dimos ese regalo. Vuelvan cuando quieran, tienen su casa, y se emocionaron mucho todos. Que es algo que les impresiona mucho a ellos, ¿no? Sí, todo. Y eran llaveritos de plata, no eran tan excepcionales, ¿no? No, pero es el motivo, el detalle, sí, claro. Impresionante. La niña era chiquitita y decía, bienvenidos a su casa la próxima vez, ¿no? Y en inglés. Qué maravilla. No, fue estos infinidad de viajes, ¿no? Que los llevaron a Italia, a Francia, a todo. Marruecos, Rusia. Madagascar, creo que también fueron, ¿no? A Madagascar fui, pero no con Matt, fui con ellos. Fui con un amigo que hace documentales, que fui a la Antártica con él, a filmar un documental del viaje desde Chile, desde Punta Arenas a las islas, a las Malvinas, que eran las Falkland Islands, Tristán da Cunha, la Antártica. Tristán da Cunha es una isla que está en el medio del mundo, imposible. Tristán da Cunha, que fue creado un puesto inglés por si Napoleón se escapaba de la isla, en lugar de irse a Europa se iba para África. Entonces era donde un barco y la base protegía esa sección. Que conoces más de 100 países, por ahí leía, ¿no? Por favor. Y de ahí fuimos a Sudáfrica en ese viaje. Mira. Pero estamos hablando de los viajes de marzo a Madagascar. Me invitó el dueño del barco porque quería hacer un libro sobre los viajes. Entonces fui invitado conmigo y mi señora a visitar diferentes sitios. Y uno de ellos fue las Islas Seychelles, que paramos en Madagascar después para checar una cosa del barco y nos llevaron en avión a varios sitios de Madagascar, que era la Malagash Republic, la República de Madagascar, de Malagash Republic. Mira, sí, pero el viaje por todos lados con Mada, sí. No. Qué padre. No me imagino la cantidad de bromas y bueno, y además otras muchas cosas, ¿no? Aprender mucho de ellos también, me imagino. Todo, porque te vas dando cuenta de cómo, ahí está, por ejemplo, Al Jaffee, que acaba de fallecer, el pobrecito, a los 102 años. 102 años, sí. 102 años de edad. Yo tengo esa playera. Se retiró a los 99, ¿no? ¿Perdón? Se retiró a los 99. Sí, se retiró un poco antes por su hermano, lo hacía el dibujo, pero sí, a los 90 y tantos sí se retiró. Fíjate. Pero era como un gran maestro mío porque me enseñaba cosas. Cuando empecé, era de los pocos que me corregía.
¿Ah, sí? Porque los demás pues no les vale, o sea, es una chamba, pero él sí estaba muy metido con lo que es la calidad del trabajo y lo que hay que hacer. Y el humor de él era igual que el mío, era humor sin palabras, pero él escribía de maravilla, no solo hacía sus chistes sin palabras. Él era de verdad un maestro. Me decía, no, hay cosas aquí que no se pueden hacer. Mira. Porque en México hacíamos de todo, hacía cosas que no son muy aceptables. Y me decía, no, eso aquí no funciona. Eso aquí no. Oye, lo tuviste. ¿Qué pasó? Dime. No, fue un gran maestro. Es más, en uno de mis cómics lo hice como uno de mis personajes. Mira. En el grupo. Se llamaba La Mocosa. Pero lo quería yo mucho. Y fue compañero de cuarto tuyo, ¿no? En los viajes, justamente. Un par de veces, sí. Era muy tranquilo él, ¿no? ¿Entiendo? Sí, su familia era de europeo, entonces él conocía sobre migración y conocía casi los mismos problemas que Proías y yo teníamos. Claro. ¿No? Y él era un amante del arte, de la caricatura. ¿Ah, sí? Sí, yo aprendí a ver dibujos de otros porque él los recomendaba. Me decía, Sergio, tienes que buscar a tal, y yo lo apuntaba y lo buscaba y lo encontraba. No había computadoras, tienes que ir a librerías a buscar libros y cosas. No, pues sí, todo un maestro, tal cual, literalmente. Completamente, sí, literalmente, además. Sí. No, bueno, imagínate tener al Jaffe de maestro. No, y luego sentado con él, imagínate, el compañero de cuarto, él bebía whisky y yo bebía coñac. Entonces cada uno bebía en sus copas y hablando del arte de eso, y decíamos que ¿qué es lo que se maneja mejor? ¿El cerebro manejando la mano o la mano manejando el cerebro y todo? Ah, mira. Y entonces eran discusiones, no de alcohólicos, pero de gente que estaba un poquito tomada y divertida. Filosofando. Y llegó un momento en que decíamos que si el cerebro era el que dominaba la mano, que también podía dominar las otras partes del cuerpo. Entonces podíamos dibujar con los pies. Bueno, me acuerdo que ya estábamos ahí en pijamas, los dos en su cama y yo en la mía, sin zapatos, cogían los plumones con los pies, dibujando con los pies, ¿no? Viendo si se podía dibujar con el pie derecho o con el pie izquierdo. Bueno, risas se oían hasta el final del hotel. Ah, cómo nos reímos ese día. Ay. No, qué maravilla, qué maravilla. Y mira aquí, Jack Davis, del que platicabas. Sí. También. Además, era del sur, era un clásico caballero del sur, así enorme, tenía casi 2 metros. Me acuerdo en un hotel en Marruecos, que era una de las visitas, estaba yo peleando de broma con Dick de Bartolo, que siempre hacíamos luchas chistosas, ¿no? Pero las hacíamos. Si había alfombra, empezábamos a gritar, no, que tú estás equivocado, que no tienes la razón. Pues no, nada. Te voy a pegar. Y me pegaba a mí y yo le pegaba a él y nos caíamos por la escalera, él, ¿no? Pero alfombradas y no nos tirábamos. Entonces él caía en la alberca y yo seguía y después seguíamos la conversación como si nada hubiera pasado. Y la gente así completamente. Siempre eran cuestiones de bromas. Y una vez estábamos jugando así en Marruecos y decía Jack, cállense porque estamos aquí hablando, no están dejándose payasadas. Pues él sería así, que se levanta y me agarró así de la cintura, me levantó sobre los hombros, sí, hasta arriba. Yo 1,89, o sea, no estoy chaparrito. No. Me levantó así y me tiró en la alberca. No, ¿cómo crees? Iba yo en traje de baño, estábamos ahí en la alberca todos. Claro. Pero me levantó sobre la cabeza, así de fuerte estaba a llegar ahí, ¡paz! Que me tira en la alberca. Le dije, te callas, hijo. No, y luego él me invitó a que fuera a dar una conferencia a su estado en el sur, que fue muy bien. Hay en YouTube hay una cosa de yo hablando en la universidad con él. Ah, mira. Sí, fui invitado de él, fue una conferencia muy bonita. Mira. Oye, sí, mira, Don Martin, ni más ni menos. Muy callado, muy callado. Había como 2 bandos, ¿verdad? Como que los muy callados y los otros que eran como muy relajientos, como Dick de Bartolo. ¿Y tú? No, los que éramos más callados éramos los dibujantes. Okay. Porque los escritores eran los que hacían las bromas, más que todo, porque eran bromas habladas.
Ok, claro. Y los dibujantes pues nos dedicamos más al humor dibujado que al humor. Al Jaffe era de los dos, o sea, él podía ser el mejor. Y lo que yo hacía a los primeros años es contarle un chiste a él. Y me decía, no, ese chiste no funciona aquí. Porque yo tenía que contarle el chiste primero para ver si lo podía yo contar a ellos. Claro. Pero él era el que me manejaba. Me decía, no, ese chiste no funciona. Y eso no te puedes burlar de ellos aquí ya, ¿no? O sea, cosas así. Él era de verdad un maestro y un padre, de cierta manera. Sí, claro. Y Don Martin era muy amigo, pero él no escribía mucho. Usaba muchos a los escritores de Mad para que le escribieran sus libros de bolsillo y muchas de las ideas. Él era más dibujante que idea hombre, ¿no? Okay. Y hablaba mucho. Él era quizás hasta pintor. Era un ilustrador. Y él quería ilustrar cosas clásicas, pero con su estilo. Mira. Era muy difícil porque tristemente eso no gustaba. Les gustaba el dibujo con tema más conocido en lugar de cosas clásicas. Ok. Pero sí era muy, muy bueno. A mí, cuando fui una vez uno de los viajes fue a Florida con él, a visitarlo también, que él vivía en Florida, y la pasamos muy bien todo el grupo. Fuimos en su casa y fuimos a comer en varios sitios, en Miami y todo. Pero una vez tuve que ir para visitar a Antonio Proías, que vivía en Miami y no había ido a la oficina en mucho tiempo y estaba retirado. Y como no hablaba inglés, ni español tampoco ya. Pero yo fui, me dijo mal que fuera para verlo en persona, para ver qué pasaba con él. Entonces me pagaron el viaje para ir a Florida y hablar con él. Y lo vi, y estaba ya más viejito y sentado en su departamento, porque toda la lana que ganó se la pasaba a su familia, a su esposa y a sus hijas. ¿No? Mira. Nunca se gastó un dinero. No, en Florida. En Florida, ok. Porque él salió por exilado porque lo querían matar cuando Castro. Lo persiguieron durísimo, sí. Sí, muy, muy duro. Pero él, lo que decía él, a Castro le gustaban mucho sus dibujos, pero los que están abajo de Castro nunca pueden dejar que al jefe se le burle. Entonces el problema eran los achichingles, los que estaban abajo de Castro, que lo querían matar porque se burlaba él de Castro. Pero a Castro le encantaban los dibujos de él, que tenía sentido del humor. Y hacía gracia lo que hacía Proías, pero no a la gente que estaba bajo Proías. Y sí tenía pena de muerte. Sí. Pero fuimos a... Sí, es más, cuando fuimos a Rusia él no pudo ir, tenía miedo. Fíjate. Y varias cosas. Y por ejemplo, con Don Martin cuando fui a visitarlo a Florida, fui a visitar a Don Martin, porque estaba cerca, en Miami. Renté un carro y me fui a visitarlo. No estaba muy afuera. Y nos fuimos a remar en los Everglades. Y en una canoa. Pero yo quería, porque la primera vez que fuimos con Mad, también remamos. Yo estaba con Jaffe en la canoa y Don estaba... No. Jaffe estaba con Don Martin y yo estaba con... se me va el nombre también. Bueno, con otro de los dibujantes. Y yo estaba buscando porque quería yo ver cocodrilos, ¿no? En los Everglades. Y lo que pasa es que vi un tiburón. No. Lo veo así, un tiburón, y dije, oye, ¿por qué hay un tiburón aquí? Dice, es que vienen con la mar salada y cuando ya hay mucho pescado aquí, pero cuando ya entra el agua dulce, ya se retachan. Se van. Las estrías de los Everglades. Pero lo fui a visitar, ¿no? Muy, muy, muy cuate, muy, muy buena persona también. Y mira aquí. Mi familia en Estados Unidos. Sí, claro. Ni más ni menos que Mort Drucker. Mort Drucker, a él no iba a los viajes. No iba, ¿verdad? No, porque su señora quería ir. Si no voy yo, él no va. Pues no va. E iban solos, ¿verdad? No iban con esposas. No, al principio íbamos todos solos. Pero quizás yo empecé una tradición que a mi señora, cuando acababa el viaje de Mad, yo pagaba para que mi señora fuera,
Y yo el viaje de mayo, en lugar de regresarme con ellos, me quedaba para estar con mi señora, porque así yo tenía un viaje mío gratis. Claro. ¿Ves? Y ya lo único que tenía que pagar era el de mi señora. Entonces, cuando yo ya me iba, llegaba mi señora. Entonces todos empezaron, ¿y por qué no hacemos eso también? Entonces, Billy Gaines tuvo que empezar a traer a las señoras. Pero ya para entonces ya Mort Drucker ya no viajaba tampoco. Ya, eso fue ya casi al final. Y fue muy, muy divertido llevar a las mujeres, porque al principio era nomás nosotros y luego llegaban ellas, la otra segunda parte del viaje. Porque lo que él decía es, si traigo a las señoras, no van a quedarse juntos con nosotros, se van a tener que quedar con ellas a comer y todo eso. Claro. Lo que quiero es que sean como familia de MAD, que hablemos del negocio, que veamos lo que estamos haciendo, que se conozcan. Claro. Y fue muy, muy fantástico. A él fui el que menos conocí, era buen amigo, pero lo conocí en las fiestas de MAD o cuando nos encontrábamos en la revista, cuando yo que estaba ahí, él llegaba, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de su trabajo? ¡Oh! Hasta ahora no he conocido un caricaturista que puede dibujar, viendo una foto, al personaje en todas formas. Todos los dibujantes lo que hacen es, ven la foto y hacen una caricatura de la foto de la persona. Mort cogía ese personaje y conocía tan bien la anatomía de las caras que lo podía hacer estornudando, volteando, riéndose, asustado, con un par de fotos, ¿cierto? Era un dominante. ¡Oh! Eso no se ve en ningún dibujante, man. Mira. No, era excepcional. Excepcional, que no. Hay muy poca gente que lo puede hacer eso. No, era superlativo. Yo nunca pude hacer caricatura porque mi mono no es caricaturesco, no hago caricaturas. Las hago, pero muy básicas. Sí, pero muy básicas. No, mira nomás, man. Joder. Sí, una maravilla. En cualquier expresión, man. Sí. No, y el trazo que tenía, ¿no? Y no se puede, mira nomás, man. Y les da la expresión de ellos, de cómo son, que es inglés, que es muy machote, que es esto. Exacto. No. ¿Tú las primeras revistas MAD ya estaba él dibujando? ¿Cuando estabas ya en México? ¿Cuando estabas en México? Sí. Y te sorprendía durísimo, ¿no? ¡Uf! Yo no podía creer que eso se podía hacer. Pero como lo mío era el chiste, el cartón, como lo que hacía yo en la revista Mañana, ¿no? Sí. Pero verlo a este señor dibujar era impresionante. Sí, mira nomás. Impresionante. Y él dibujaba cómics también. Ok. Bueno, pues una maravilla, ¿no? Un genio, Mort Drucker. Déjame, te enseño un par más. A la nostalgia esto, qué bien. Un viaje a la nostalgia. Mira, Dave Berg. Dave Berg. Qué personaje. Siempre con su pipa, ¿verdad? Siempre con su pipa. Él era Boy Scout, además. Mira. Y manejaba el humor judío muy bien, ¿no? sobre el humor. Y siempre así igualito andaba, con su pipa. Y se dibujaba, ¿no? Se autodibujaba siempre ahí. Sí, tenía su personaje, tenía un nombre especial, no me acuerdo cuál era ahorita, pero tenía su nombre. ¿Él iba a los viajes? Sí. ¿Sí? A todos, era de los que siempre iba. De los que siempre iba. Fue compañero de mí un día también, en uno de los viajes. ¿Sí? Mira. Y bueno, está Dick de Bartolo. Gran escritor. Yo le ilustré un libro que hizo. ¿Sí? Gran escritor. Y él entró el mismo año que yo, pero antes. Okay. Sí, mira. Sí. Una gran carrera también, ¿no? Una gran carrera. Y él tiene un programa de televisión que es de los gadgets. Él anuncia gadgets y compra la nueva lámpara que acaba de salir y esta la prenden y le tocan un botón y es lo mejor, bla, bla, bla. Él era un experto en gadgets, en cosas. Sí, tenía su programa de televisión. Frank Jacobs, uno de los mejores escritores, podía escribir cualquier cosa al estilo de cualquier escritor. Fíjate. Escribía poemas al estilo de cualquier poeta.
hacía todo, manejaba el idioma como muy poca gente hay. Y en humor. Fíjate. No, todos los compañeros de los que estamos hablando eran geniales, de cada uno en su obra. Y él escribía poesía como nadie la hace, en cualquier estilo además, de cualquier poeta. Y conocía canciones. Que yo te decía que... No, increíble, y muy cuate. A él ya nos hicimos amigos en Italia. ¿Ah, sí? Porque no teníamos mucho en común, él escribía sus cosas, pero una vez estábamos en Italia y yo estaba sentado en el café, porque fue a un sitio que yo ya había estado antes, y no, para qué volver a ir una cosa del que era rey, que ya había oído, ¿no? Entonces yo me quedé en el café afuera para no tener que volver a todo aquello. Y él entró, y no quiso ir tampoco, se sentó en el café conmigo y empezamos a hablar y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Mira. Y con él fui al festival de Woodstock. Fue con él, ¿verdad? Con él lo escribió y yo dibujé lo que vino. Pero no nos quedamos, estábamos muy asustados, la cantidad de gente. Y tan lejos, había cantidad de gente. Y cuando llegamos nosotros ya la barda estaba caída. ¿En serio? Entonces estaba cantidad de gente así, de que ni estaban pagando ni nada. Y los músicos estaban hasta el final allá, así chiquititos allá. Y nos dimos cuenta de todo lo que era el ambiente y de lo que estaban todos tocando. Pero yo no era mi estilo de música, yo era un poco mayor comparado con lo que había ahí, y un poco de miedo, ¿no? Claro. Por lo que estaba entrando, y igual que él. Y entonces entramos, vimos y nos fuimos. Y habíamos dejado el coche hasta muy lejos y habíamos tomado un taxi que nos adelantara. Y no pudo entrar todo el camino, pero nos dejó, caminamos, entramos y nos fuimos caminando, y el taxi todavía estaba ahí, atorado. ¿En serio? Entonces él fue al coche otra vez, sí. Pero fue una cosa muy impresionante. Y hiciste algunos dibujos, ¿no? Y él escribió algo. Él escribió y yo lo dibujé lo mío, que fue 2 páginas del festival, que lo puedes ver en algún sitio si buscas en las páginas de MAD. Si pones Woodstock, lo puedes ver. Por aquí lo traía, pero está hasta el mero final. Espérame, déjame ver. Es un dibujo que yo hice. Sí, es una maravilla. Eso es todo lo que estaba pasando que yo vi y que inventé después, ¿no? Porque ves una cosa y ya puedes hacer 10 de eso, ¿no? Sí. Déjame, ya me fui hasta acá, déjame. Oye, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Estuvieron algunas horas nada más. Sí, menos, inclusive, creo que estuvimos 1 hora y media. Fíjate. 1 hora o 2. Fue nada más para darnos cuenta de lo que era. Aquí está, mira. I remember. Él lo escribió en poesía, ¿va? Sí. Son 3 páginas. 2 o 3 páginas. Y la doble es el dibujo doble del dibujo. Fíjate. Sí, de más. Hasta Woodstock fuiste a dar. Siempre en los lugares, en los mejores lugares. Oye, yo quiero cambiar un poquito y déjame platicar un poco de tu infancia. Qué maravilla esto que viviste ahí en MAD. Y de verdad, pues todos estos viajes, todo lo que aprendiste con ellos, de verdad una maravilla. Y bueno, 60 años, ni más ni menos. Creo que hace poco volviste a enviar, ¿no? Sí, no, yo he seguido trabajando con ellos. Cuando acabó la revista, primero porque la compañía que eran los dueños, que era la Warner, perdón, déjame. Sí, no te preocupes. Mija, estoy en el Zoom con México. Oh, ¿todavía? Sí, todavía. Oh, qué pena. Bueno, guárdamela y ahí voy al ratón. I'll be there. Don't worry about it. Ok, bye, mi amor. Dice, ¿todavía? Todavía. Ahorita nos apuramos, pero es que lo que has vivido de verdad es impresionante. Y es digno de platicarlo y de que lo conozcan. Sí, no. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieren saber? Mira, vamos a empezar desde lo primero.
¿En dónde naciste? No conozco nada, estuve ahí ¿Tuviste nada, va? Nada, nací en San Mateo durante la Guerra Civil. Mi madre y yo tuvimos que irnos, mi papá se quedó peleando contra Franco en la Guerra Civil y nos fuimos a Francia, a un pueblito que se llama Fréjus, que estaba en la zona de Petén, que era la zona ya tomada por los alemanes. Y ahí estuvimos ahí hasta el 42, que fue cuando tuvimos que escaparnos. Tengo muy pocas memorias de Francia, me acuerdo yendo a la escuela, la nieve, me acuerdo cosas con la nieve de los soldaditos, me acuerdo del miedo de mi mamá cada vez que oía un avión meterse abajo de la mesa, del horror, que le duró hasta México. Fíjate. El miedo. Luego tomamos un barco y a México fue el único país que nos aceptó, el Niasa. Ese es el barco. Y con el Niasa fue que nos escapamos de eso, llegamos fue en el 42, y yo hice algunos cómics sobre eso en Phoenix, que te voy a mandar, que no he tenido tiempo de hacerlo, porque estoy muy ocupado, que te van a llegar. Muchas gracias. Pero ya de Francia a México ya llegamos. ¿Cuántos años tenías tú cuando? Pues yo que nací en el 37, al 42, que son 5. No sé, 5 años, sí. 42, 5 años, llegando a México. Y cuando ya llegamos, ya de México, la tristeza fue que mis padres nunca pudieron volver a ver a su familia. Yo ya visité España bastantes veces, convenciones, los viajes de mar, a visitar a la familia, pero eso ya mis padres ya no pudieron hacerlo. Y ya en México ya empecé yo de niño a ir al Colegio Madrid, donde iban todos los hijos de españoles. Pero de ahí ya me pusieron al Liceo Franco-Mexicano para que siguiera aprendiendo mi francés, para que no se me olvidara el francés. Entonces ya toda la primaria del Madrid estuve un año, el 43, y luego ya de ahí ya fui al Liceo Franco-Mexicano. Y en el liceo ya me quedé toda la primaria y la secundaria para seguir aprendiendo francés. Entonces el francés se me quedó. Y la secundaria... francés, ¿verdad? Era tu idioma. Sí, entonces al seguir en el Liceo Franco Mexicano, que había dos grupos, la parte francesa, que hablaban todo el tiempo francés, y la parte mexicana. Y yo me quedaba en la mexicana, claro. Pero hablaba francés y conocía. Y fue una época muy bella de la primaria, sin problemas. Mi papá empezó a trabajar. Cuando llegamos en España, cuando eres emigrante y llegas de un país, es muy difícil para el inmigrante, pero en México fue fácil, porque en México nos recibió de una manera tan hermosa. Nos dio dinero para poder empezar a trabajar. Fíjate. Y mi papá empezó a chambear, y mi mamá daba clases de bordado. Y un día llegó muy contento porque había un anuncio en el periódico que buscaban a extras que fueran españoles para una película que era durante la Virgen que formó una patria, y otra que también es la que tengo fotos de mi papá en ella también. En estas fotos, mi papá trabajó de extra, que nos llevaban extras también cuando necesitaban niños extras. Y dijo, esta es mi carrera, y se empezó de extra. Empezó luego cuando se fundó la Asociación de Actores. Él, como era muy político en aquella época, fue el primer delegado de actores que hubo, y su chamba era a estar seguro de que las películas trataran bien a los actores, que acabaran a tiempo, que les pagaran horas extras, que les dieran los buenos lunches. Todo eso era lo que mi papá hacía por la nueva unión, por el nuevo sindicato. Y muchas veces yo iba al estudio, cuando fue una de mis épocas hermosas, de que el camión de la escuela me dejaba en el estudio. Me ponía a jugar en los sets. Si era set privado, yo era detective, iba a donde estaban los vestuarios y todo eso, la utilería, y sacaba yo pistolas
Y cuando eran cowboys en Churubusco, me iba al pueblo de vaqueros y me ponía yo mis pistolas y a jugar vaqueros. Es más, me acuerdo literalmente, no me acuerdo el estudio que era. Hicieron una película que se llamó El Escuadrón 201, sobre el escuadrón que México envió para la Segunda Guerra. La Segunda Guerra, claro. Y estaban filmando, tenían un avión de la época, y yo me metí al avión mientras filmaban otras cosas, y yo era el piloto, ¿no? Y cuando ya llegaba el actor, yo me salía y me escondía atrás del asiento. Y el avión ya estaba tan viejito que podías ver en los remaches, había agujeritos y donde había tornillos caídos, y podía yo ver cómo filmaban. Por ahí veías. Y ya cuando el actor salía, yo ya me metía y me ponía yo ponía a jugar. Era piloto. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, tu papá trabajó ni más ni menos que con Ismael Rodríguez, ¿no? Y casi todo lo que hacía él fue para él. Trabajó con él mucho. Ni más ni menos. Muchas de las películas de él. Y los Tres García, que era todavía, creo, delegado de actor. Fíjate. Y muchas otras con los hermanos también, no solo con Ismael, sino con claro. Los hermanos. Yo te decía, cuando me platicabas de esto, y que estábamos coordinando esta entrevista que me platicaste de tu papá, y que, bueno, yo investigué también, yo te decía que me parece increíble que no haya mucha información de tu papá en internet, cuando, mira, aquí tengo las películas que produjo, y son muchísimas, y bueno, ni más ni menos que... aquí estaba viendo con Pedro Infante, y creo que de las últimas fue con... Ánimas Trujano, con los japoneses, que fue que vino, que es Toshiro Mifune. Ajá. Él también. Sí. Y luego hizo muchos, por ejemplo, La vida de Agustín Lara. Mi hermana se casó con el actor que hizo de Agustín Lara, que también era el vampiro, con Germán Robles, era mi cuñado. Fíjate. Y sus dos hijos, que son mis sobrinitos, los hijos de mi hermana, que seguimos muy, muy en contacto todavía. Viva María, que él trabajó también con ella, Brigitte Bardot y Jean Moreau, todos los que trabajan vinieron a comer la paella en mi casa también. Fíjate. Yo los conocí también, me los presentaron. Estaba yo visitando México. Pues un montón de películas y trabajó mucho, con todos esos actores. Es un trabajo que, como él no es el del dinero, sino que es el que hace que ahorren el dinero para que les salga la película en el presupuesto. Es un trabajo que no es conocido por la gente, ¿no? O sea, la gente que trabajaba en la industria sí lo conocían bien. Claro. Es más, llegó un momento en que produjo varias películas de él y con unos socios en Guadalajara. Pero ya para entonces ya el pobrecito falleció. Pero muchas, todas, Huracán Ramírez, Pepe el Toro, yo me acuerdo re bien de estas. Fíjate. Tú saliste en esa de Pepe el Toro, creo, ¿no? O en alguna de Los Ricos. Exacto. Salí de extra con mi hermana. Estaba la Chachita en la escuela y estábamos ahí, éramos compañeros de escuela y tenía una pelea ella con alguien y nosotros viendo la pelea. Sí, Qué todo maravilla. Es una época muy fantástica. Por eso les decía a todos que se esperaran, porque vaya lo que has vivido, impresionante por todos lados. Por todos lados. Y conociendo la industria por adentro, no había ninguna parte de la industria que yo le tenía un afecto. No me gustaba, no quería yo ser actor. Fui actor de teatro por la universidad, porque era diferente, era estar con amigos y pasarla muy bien, ¿no? El teatro fue diferente, fue una época diferente de hacer teatro, ¿no? O sea, también fue otra. Pero actor de cine nunca te llamó la atención, ¿verdad? No, al contrario. Es que es una chamba muy dura, no tiene nada que ver con la fama. La fama, hay gente que quiere ser actor para ser famosos, quieren ser actores para tener que ser conocidos. Y como dibujante a mí lo que quiero es que la gente que le gusta mi trabajo, esto es casi una personal, ¿no? Es estar con amigos, porque trabajamos para ustedes, para los que nos están viendo. Todo lo que hacemos es para los amigos. Es más, si conocen mi obra, es ser parte mía.
Exacto. Pero no es como ser un actor que un día haces una cosa y otro día haces otra cosa y no tienes ningún contacto con los millones de gentes. Nosotros se cuentan en los cientos, ¿no? O miles quizás, pero son gente que te quieren por tu trabajo. Y si quieren conocer de ti, hay gente como tú que nos haces llegar a ellos de una manera personal que pueden conocer. Total. Es más como me gustaría presentarles a todos. Ven esas figuritas que ahí tengo, todos esos son diablitos de Guadalajara que he coleccionado cuando voy a la Conquea o al Salón del Humor en Guadalajara, a la Feria del Libro. Cada vez voy al mercado y me traigo mis figuritas de diablitos del nacimiento. Vivo a coleccionar. Quiero hablar de tus influencias desde chico, y aquí hay algunas, mira. Ajá. Totalmente, mira. Los Super Sabios creo que era de tus favoritos, ¿no? Platícanos un poquito. Era mi Super Sabio, eran mis favoritos, porque eran cómics de humor. La Mula Maicera, que fue para mí uno de los mejores, Abel Quesada, que era uno de los mejores humoristas, que hablaba de México, conocía México como nadie, o sea, lo ponía en un nivel, hablaba de lo que era malo y de lo que era bueno. Y lo hacía tan bien, con humor, que el estilo del dibujo me encantaba. O sea, sus temas eran demasiado serios. Pero los Super Sabios era la locura de esta familia loca que hacían cantidad de cosas. El dibujo igual, todos ellos, era de un estilo más o menos parecido. Y fueron gran influencia. Yo leía esos cómics como cuando era niño, claro. Como me encantaban, y Rolando Rabioso, como me gustaba. Los tebeos, había un dibujante que me gustaba mucho, que se llamaba Oski. Y Oski era el estilo que me gustaba a mí dibujar al principio, porque tenía los ojitos redondos, y le copias, y poco a poco vas cambiando del dibujo porque lo haces más tuyo. Claro. ¿Ves? Como la Codorniz, porque mi tío era el secretario de la Embajada Republicana en México. Entonces recibía material de prensa de España, de todo, o sea, de la cosa política y del humor y todo. Entonces, a mí me lo daban las revistas de chistes. Entonces los tebeos me llegaban y me encantaban. Era un humor muy blanco porque estaban bajo la tutela de Franco. Okay. Pero los dibujos bien chistosos. O sea, me gustaba el humor tan sano, ¿no? O sea, pero muy, como dijésemos, subyugado por la tiranía. Claro. O sea, no tenía la libertad de hacer el humor que quisieran. Y cuando se murió Franco, ya se destapó todo aquello. Ya hablaban del rey haciendo el humor enfrente, ¿no? Y cosas de ¡wow! Y podías ver todo lo que querías. Y la Codorniz era una revista de humor fantástica también, más adulta que el tebeo. El tebeo era infantil. Okay. Y la Codorniz ya era un humor más serio, que llegué a publicar con ellos. Cuando fui a España, quise conocer a los dibujantes, y esto fue en los años 60, ya estaba yo en el MAD. Entonces, cuando me presentaba yo, me conocían ya por el MAD. Entonces fue como una carta blanca carte blanche de entrar a donde yo quería. Entonces cuando fui a la Codorniz, ¡hombre, pasa, por favor! Y yo les dije que mi sueño era publicar en la Codorniz. Y dices, claro, tú tráeme unos chistes y te los publicamos, ¿no? Entonces sí, me publicaron unos chistes. Qué maravilla. Pero conocí a Oye, recibías también revistas argentinas, ¿no? Creo que tuviste... Sí, el Ricotipo me llegaba y el Villiquen, que me mandaba una tía que tenía yo allá. O sea, tenías influencia de todos lados. Revistas de humor. Y es donde aprendes, porque... ¡qué cosa tan Ahí horrible! Están tus primeros... Son los cuadernos de escuela. ¡Qué horror! Cuentos de vaqueros. Sí, pero todo esto era la primaria, me imagino. Esto era... Tú dibujabas en libros de contabilidad, ¿no? Sí, también unos tíos que mi tío trabajaba en una fábrica, era administrador de una mina en Tasco y luego de una fábrica de textiles, la fábrica de textiles Ajusco, y me traía unos librotes así grandotes donde se llevaban las cuentas, cuando ya estaban llenos y ya no servía,
las páginas de atrás estaban en blanco. Entonces para mí era fantástico poder dibujar ahí. Y ahí es donde practicas con dibujos. Claro. Mira, ahí está. Pues ahí a la izquierda, arriba. Ya marginales. Marginales, ¿no? Empezaba yo con los dibujos chiquitos. Mira. Sí, ¿Cuántos años habrás tenido por ahí? Pues ha de estar la fecha en alguna de esas hojas. En algún lado, ¿no? Los 40 en algún año. Fíjate. En segundo de primaria, tercero, quizás. Viaje a la nostalgia, como bien decías hace rato. Mira quién tengo aquí. Oski. Si ves, ya puedes ver cómo mi estilo se ha deformado, empezando así un poquito, con las narices. Y luego cuando conocí a varios dibujantes americanos como Virgil Parch, que ya te das cuenta que el dibujo es un poco menos caricaturizado, así como lo hacía Oski. Entonces ya empecé a copiarle a él un poquito más y poco a poco vas aprendiendo de ellos, porque aprendes copiando. O sea, no es una escuela como te dicen, hace esto, inventa. Hay mucha gente que sí lo inventa, pero para mí, muchos que conozco, el aprendizaje fue de aprender de los maestros que teníamos en los que veías los dibujos y te gustaba cómo hacía las narices y otro cómo hacía las manos, y poco a poco ibas cambiando tu dibujo hasta que poco a poco llegaste a tener un estilo propio. Kino es contemporáneo, hizo la misma escuela que yo, fue gran admirador de Oski y él llevó su escuela viendo, él era mayor que yo también, pero con su escuela es con los dibujantes argentinos. Y poco a poco vas viendo cómo van manejando. El Kino era un maestro del humor que me encantaba a mí, pero yo ya estaba trabajando, o sea, él no pudo influenciarme, aunque me hubiera gustado ver lo que yo hacía, era ver sus chistes y decía, ¿cómo resolvió él este problema de esta oficina? Pues te das cuenta, vas a decir, qué bien, qué punto de vista fantástico, ¿no? De que lo ves de esta manera. Y entonces vas aprendiendo de cada uno que son la gente que admiras. Te vas dando cuenta cómo ellos suelven esos problemas. Y poco a poco lo vas aprendiendo de ellos. Como cuando aprendes pintura, el señor te dice cómo mezclar colores. Eso es lo que están haciendo los que sigues. Y él ya era empezó al mismo tiempo que yo casi. Como me gustaba mucho la obra de Mordillo, por ejemplo. Pero él ya, mira, hablando de Mordillo, él ya lo conocí y él ya, la obra que ya vi yo de él, yo ya estaba en MAD. Yo ya lo conocí ya después de haber estado trabajando profesionalmente. Si lo hubiera conocido de joven, no dudes que hubiera aprendido de él los colores y su gusto artístico, que era fantástico. Y nos hicimos buenos amigos cuando lo conocí. Y cada vez que iba a Europa, que era por lo menos una vez al año, el negro Fontana Rosa, que genial, argentino, gran escritor. Ya esto ya es una generación ya nueva. Grandes amigos. Ya falleció también, pero cómo conocía a su país, Argentina, qué bien manejaba la gente local, todo eso. Fantástico. Gente increíble. Hay en la computadora no sé cómo se llama, una cosa en la computadora, que si pones, se llama Lambiek Comiclopedia. Lambiek. Que se escribe así, no sé cómo, deja ver si te lo puedo poner. Lambiek, con K. Lambiek Comiclopedia. Y ahí lo encuentras y tiene a todos los dibujantes del mundo. ¿En serio? Sí, entonces si quieres buscar a un dibujante, pones Lambiek Comicopedia y ahí encuentras a todos. A todos te dice lo que hace, cuándo y dónde. Fíjate, lo voy a buscar. Como Mira, documentación. Fíjate, ese es otro estilo muy parecido al mío, porque a él sí le copié cómo hacía las narices y las manos. Me encantaba cómo hacía las manos, y le ponía 6, 7 dedos, y ¿cómo lo hace eso? Y de niño, pues sí lo copias, ¿no? De joven, antes de que empezara yo a publicar. Entonces ahí vas. ¿Cuál era su nombre? Porque firmaba como VIP, ¿no?
Virgil Parch. Exacto. Virgil Parch. So, si pones Virgil, la V de P, Parch, ahí lo encuentras en la Comicopedia. Ahí lo pueden encontrar todos. Está todos. Oye, quiero pasar por último. Bueno, justamente lo que decías hace rato. ¿Por qué no hacemos dos de estas? Rápido, si quieres, mira, nada más tus ¡ay, primeros. Mira la nomás! Revista Jaja. ¿Ves? Ahí no había ningún estilo. Uno de mis chistes que empecé a seguir, ahí creo que era el de la sombra, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Era mío? Y esto los llevó la que hacía el periódico Mural, ¿verdad? Sí, de la escuela, sin que yo supiera. Fíjate. Y los llevó y los vendió al Jaja. Y me invitó a jugar, nos invitó a toda la palomilla que trabajábamos para el periódico y a ir a jugar boliche y a lunch. Y les dije, no, yo no, que los invita a Sergio. Y dice, ¿cómo que no? Yo no tengo dinero para invitar a todos. Dice, sí tienes ya. Y me enseñó que ya había él vendido unos cartones al Jaja. ¡Yeah! Fueron ahí. Y ahí empecé a vender con ellos. Fue lo primero, y poco ¿verdad? a poco, sí, de los primeros chistes que vendiste. Ya, por último, quiero nada más pasar a la parte de la universidad y sobre todo del teatro. Déjame nada más aquí estamos, mira. ¡Uy! Mira, ahí estabas tú. De guapetón. Pero mira. Mira, Héctor, más guapo todavía. Qué lindo era, qué buen actor y qué buena persona. Ay, cómo lo quería, Jesus Christ. Mira ahí con Mauricio Herrera, ni más ni menos. Y Héctor Azar, el director de la obra de teatro de la universidad, fue el director y también de Coapa, creo que era el director de todo de Coapa. Y hicimos varias obras de él, trabajando, los tres que estamos aquí conmigo. Mira. Eso fue en Querétaro, en una de las convenciones de cómics, se llama La Conqué, que organiza Luis Gantús, con el hermoso, con los hermosos, mira qué lindas. Y Mauricio Herrera, que cuando estábamos en la escuela me contrató para que trabajara con él él estaba encargado de una obra de hacer el monorriel en México, como arquitecto. Mira. Él hacía casas y edificios, todo eso, y lo contrataron para que hiciera un proyecto que era el monorriel de México. Y nos contrató, y a mí me contrató para la maqueta, que iba yo y tomaba fotos del centro de México y luego hacíamos las reducciones y pegábamos en la maqueta las fotos de México para hacer el monorriel en esa maqueta hermosa que estaba haciendo, porque Mauricio hacía maquetas extraordinarias cuando estaba en arquitectura. ¿Sí? Era arquitecto, ¿no? Y luego, porque era de la farándula, pues sí, pero como arquitecto tenía buena chamba. Construyó casas, edificios. Y aquel proyecto me acuerdo muy bien porque trabajé para él. Mira, pero éramos muy padres también. Cuando hicimos el teatro también éramos amigos todos. Y al teatro entré a esperar a Héctor, porque acababa yo la clase y me iba al teatro a buscarlo y a esperarme ahí. Cuando alguien fallaba, ya iba a trabajar y ya me quedé haciendo teatro. Mira, yo quiero pasar al último tema, que sé que es muy importante para ti, este tema de Marcel Marceau y de la pantomima, y de lo importante que fue para ti en tu carrera. Platícanos un poquito cómo fue. Cuando Marcel Marceau llegó a México, yo estaba en el grupo de teatro, nos dieron pases al grupo de teatro para ir a verle, y me dijeron, ¿puedes traducir? Le dije, sí, yo les traduzco a los cuates. Entonces fuimos el grupo a ver a Marceau al teatro. Y uno de los mimos que estaba que era un gran mimo que escribió mucho para Marceau, era Alejandro Jodorowsky, gran director de cine, de teatro. Mira. Una de las pocas palabras que puedo llamar como genio. Este señor era un genio. Y él dijo, no, yo traduzco. Y yo, muy bien, fantástico. Y él tradujo y nos conocimos. Y le pidieron a Marceau que si se podía quedar a dar clases y no pudo. Pero Marceau, Jodorowsky dijo, sí, yo me quedo y doy clases. Doy unas conferencias y abrió su propia escuela de pantomima. Ajá. Y Héctor Ortega
era un mimo extraordinario, pero aprendió y quiso ser mimo. Entonces yo fui con él a que él se inscribió como alumno de Jodorowsky para ser mimo, y yo fui también, pero para aprender a usar la pantomima en mis dibujos, no para ser mimo. Y le dije, no me interesa, soy más alto que todos ellos, son más bajos, no tengo la predisposición ni quiero trabajar de mimo. Quiero aplicar el uso de la pantomima en mis dibujos, porque todos mis dibujos son mudos. Le encantó la idea y yo trabajé con él, y cuando se hicieron las pantomimas, yo las presenté como mimo en el Teatro de los Arcos. Ahí estoy, con cara blanca. Entraba yo y hacía los dibujos de lo que iba a pasar. Entonces, toda la cosa con Jodorowsky aprendí de él. Nos hicimos, bueno, maestro y estudiante por muchos años. Lo vi en Francia, cuando hizo la película de Topo, ya viviendo en California. La primera lectura para la prensa que hizo, la hizo en mi casa. Sí. En todas las películas de Alejandro, así con sus pelos locos y su ropa extravagante, cuando hizo la presentación a la prensa de la película del Topo, llegó con un traje, con sus pelos cortados, y nadie lo conocía. Sí, estaba fantástico. Y se hizo la entrevista de prensa en mi casa, sí. Mira. Y lo seguí viendo en Francia, cada vez que iba yo allá, y lo saludaba en las convenciones y eso. Mira. Y perdí se hizo muy popular con el cine, que tenía los derechos para hacer Dune. Exacto. Y llegó un momento en que ya no teníamos ya mucho que ver. Yo viviendo en Estados Unidos y él viviendo allá, en otro mundo, ¿no? Completo. Literalmente. Literalmente. Sí. Oye, tú no estudias anatomía, pero estudiaste pantomima, que te sirvió justo para eso, ¿verdad? Completamente, para entender al cuerpo desde adentro, porque el mimo tiene que hacer los ejercicios y conocer el peso de las cosas y las distancias y todo. Y lo aprendí con él. Qué maravilla. Pues, Sergio, no sabes cuánto te agradezco. Mira, aquí está, tú eres parte del Salón de la Fama, ni más ni menos. En el 2002 entraste, ¿no? Sí. Y bueno, qué maravilla platicar contigo, de verdad. No sabes cuánto te lo agradezco. Oye, cuando quieras hacer más y presentarme a todos los compañeros que nos están viendo, aquí me tienen sus órdenes. Sí. Ahí alguien decía que no podía creer que estuviera viendo a Sergio Aragonés. Yo tampoco puedo creer que estuviera platicando contigo. Como decía, yo fui fan de la revista Mad por allá en los 80s, y veía esos nombres, Sergio Aragonés, Al Jaffee, Dave Berg. Jamás pensé que estuviera platicando contigo. Y de verdad, un gran placer. De verdad, muchas gracias por la entrevista. Fue todo. Y por todo tu trabajo. De verdad, muchas felicidades por toda tu trayectoria. Un gran placer. Un gran honor tenerte aquí en el programa. Y no los invito a todos a comer, pues están muy lejos y me acaba de llegar mi señora que ya iba ahí. Provecho, ya es hora de cenar. Te lo agradezco, no sabes cuánto. Gracias a todos los que nos vieron, estuvieron aquí presentes, y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Gracias, Sergio, cuídate mucho, que estés muy bien. Igualmente a todos, buena suerte y cuídense, por favor. Bye. Adiós. Ok, bye. Hasta pronto. Bye.